comenzamos el programa el día de hoy hablando del atentado que ocurrió el viernes pasado en Rusia, en una sala de conciertos de Moscú, donde hombres armados ingresaron y dispararon en contra de los asistentes, dejando hasta el momento 137 personas muertas. Se considera pues uno de los atentados terroristas más graves que han ocurrido en Rusia. Hay que agregar además que después el lugar fue incendiado por los atacantes y ha habido muchísimas versiones desde el viernes pasado y a lo largo del fin de semana de cuál pudo haber sido el motivo de este ataque, cómo se planeó, cómo fue que hombres armados pudieron llegar hasta ahí en un país que, pues lo sabemos bien, tiene servicios de inteligencia pues supuestamente muy capaces y un régimen de tipo autoritario. Se antoja, a muchos les parece que se antoja difícil que tan fácilmente hubieran podido llevar a cabo esta acción. Pero vamos a platicar con un conocedor del tema, con Ricardo Ortiz, internacionalista, columnista de Excelsior y egresado de la Universidad Estatal de Moscú. ¿Cómo estás, Ricardo? Me da gusto saludarte. Me da mucho gusto saludarte también, Pascal, y contento de estar aquí un lunes en tu programa. Muchas gracias por Gracias, gracias, Ricardo. Bueno, pues estamos, la verdad, pues con muchas inquietudes sobre este hecho. Vemos distintas versiones, vemos que el gobierno ruso y varios medios de Rusia esta mañana del lunes intentando pues vincular a Ucrania con estos atentados. Conocemos la supuesta identidad y nacionalidad de los atacantes que son de Tayikistán, al parecer, una república centroasiática, pero en estos momentos me atrevería a decir que hay más dudas que certezas. Sí, el día viernes, las primeras 2 horas no sabíamos quiénes pudieron realizar este ataque terrorista. Horas después se adjudica el Estado Islámico este ataque. Y creo que después de eso, al saber quiénes fueron, todavía quedan muchas preguntas, muchas dudas, todavía más de cuando no se sabía absolutamente nada. Y al estar estudiando pues este caso desde el día viernes, pareciera, y yo hago aquí la pregunta al aire, ¿fallaron los servicios de inteligencia de Rusia o ellos mismos hicieron fallar, ¿no? Llama mucho la atención que esto sucede 5 días después de la elección presidencial. Llama mucho la atención que sucede en un lugar, en una sala de conciertos, una de las más famosas en Moscú, en una zona de mucho poder adquisitivo. Hay un departamento de policía justo en un centro comercial que queda y a menos de 1 kilómetro está un centro de servicios de inteligencia y también un centro donde hay policías antimotines, se llaman OMON en Moscú, en Rusia. Y de las cosas que más te llaman la atención, pues es la nacionalidad, 4 tayikos, 3 de ellos estaban viviendo en Moscú, uno de ellos ya se le había vencido su visa y otro llega el 4 de marzo desde Estambul, Turquía. También llama muchísimo la atención que uno de ellos fue fotografiado el pasado 7 de marzo en el mismo recinto donde suceden las cosas durante un concierto de un tenor italiano llamado Alessandro Safina, y otro más también estuvo días anteriores, ¿no?, a este atentado en el mismo Krakow City Hall. Llama mucho la atención cómo estos atacantes, pues parecía que todo lo tenían planeado, lo estaban planeando correctamente. No me queda claro cómo un país que está activamente siendo atacado por ataques terroristas y los frustran, puede suceder este tipo de cosas. 2 semanas antes de este ataque, fue frustrado un ataque en una sinagoga en Moscú y detuvieron a una célula del Estado Islámico. Si bien lo recuerdas, creo que fue el 7 de marzo, la misma embajada de Estados Unidos lanzó un comunicado en donde daba una advertencia que podría suceder algo, ya sea en Moscú, en las principales ciudades de Rusia. Y otra de las cosas, como tú lo comentabas al final antes de hacer esta introducción, pues cómo es tan curioso que estos atacantes se dirigen al suroeste de Rusia, Briansk, 140 kilómetros de la de Ucrania, y el presidente Vladimir Putin, los servicios de inteligencia, los propagandistas hablan
que los terroristas tenían contactos en Ucrania y que les iban a hacer una pequeña ventana, un pequeño espacio para poder, ahora sí que, fugarse hacia Ucrania, ¿no? Y no hay ninguna prueba en estos momentos de que Ucrania, pues, haya estado detrás de esto, ¿no? Entonces, no me queda muy claro por qué el Estado Islámico querría hacerlo. ¿Será por esta operación militar que están llevando en Siria? Uno pudiera pensar que puede ser también la legión rusa que está detrás de esta incursión en Belgorod, pero la realidad es que los servicios de inteligencia fallaron y la retórica no va tanto hacia el Estado Islámico en estos momentos, Pascal. Como tú bien lo comentas, Russia Today, algunos otros medios rusos, el mismo presidente, todo pues llevan a indicar que esto sería Ucrania y qué es lo que pudiera pasar, que podríamos ver una intensificación grande en territorio ucraniano, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir todas estas pistas con mucha atención por las implicaciones que todas ellas tienen y estaremos sin duda comentando nuevamente este asunto. Muchísimas gracias, Ricardo. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo. Gracias. Gracias. Ahí está Ricardo Ortiz.